Me gozo en el Señor, gracias por la consideración. Mi nombre es Kenneth Santiago, pertenezco a la Iglesia de Dios Incorporada de Dorado y estoy contento de estar con ustedes. Aquí hay Juventud Lidi, ¿verdad? Amén, me gozo que hay Juventud Lidi. Pertenezco, ya mencioné a la iglesia, falta pastores, ok, protocolo. Mis pastores, Yanesa, Rosa, Víctor, Santiago, son mis padres. Tenemos la bendición, ¿verdad?, de que saben que estamos aquí claramente, así que tenemos la aprobación maternal, paternal y pastoral. Estamos contentos y yo quiero rápidamente, quiero ir directo a la palabra. Acompáñenme a Tito. Tito, la epístola de Tito. Son una de esas cartas que no encontramos en la Biblia, tal vez. Después de Timoteo. Tito capítulo 1, a la altura del verso 1, estoy leyendo desde la versión NBLA, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe. Verdadero hijo en la común fe. Tito, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Tome asiento en esta hora. Gracias por tu palabra, está bendita. Vamos a predicar en esta preciosa tarde. Me gozo de estar aquí nuevamente. Este lugar y yo tenemos historia. Como mencionó el pastor, mi mamá perteneció a la Iglesia de Dios Incorporada de San Lorenzo. Y claramente este lugar pues trae a mí memoria. Yo recuerdo los retiros en este lugar donde mi mamá venía, nos traía directamente acá y estaba yo tal vez todo el día aquí. Y yo no sé si usted ya lo pasó en este campamento, pero aquí se meten las culebras. ¿No lo pasaron? Araña pelúa. Por lo menos. Pero acá se metían las culebras. Y recuerdo que en la litera se metían por ahí. Pasamos 2 o 3 sustos, no le voy a mentir. Pero al mismo tiempo debo confiarle algo y confesarle que en este lugar, como así pasé muchos sustos, también el Señor obró en nuestras vidas. La última vez acá, la Iglesia de Dios Incorporada estuvo haciendo un retiro de caballeros. En otra ocasión más reciente también estuve en un retiro familiar. Y yo debo confesarle que acá no solamente hemos pasado muchas experiencias, sino que también hemos recibido palabras que nos ha marcado. Y yo quiero compartirte algo en esta hora. Las experiencias podrán motivarte en la fe, pero cuando la palabra te marca, te mantiene en este peregrinaje. Muchos quieren experiencias, pero no marca. Y yo quiero decirle algo a usted, juventud. Usted podrá salir de aquí con experiencia, pero más que experiencia, salga de aquí marcado. Marcado. Y quiero predicarle bajo el tema siervo y apóstol. Y ustedes escogieron el tema arraigado y me parece excelente, fenomenal. Y cuando la presidenta me dejó saber la base bíblica y todo lo demás, Colosenses capítulo 2 versículo 7, que nos dice firmemente arraigado y edificado en él. ¿En quién? En él. Y confirmado en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y cuando yo leo el texto, la exegética me dice que yo tengo que hacer un buen análisis de este texto y tengo que analizar el contexto donde se escribe, el antetexto, quién lo dice, para quién lo dice y todo lo demás. Y es importante que cuando nosotros llegamos al versículo 7, donde nos dice firmemente arraigado, hay que entender por qué el creyente llega a ser arraigado. Hay que entender por qué el creyente llega a permanecer, por qué el creyente llega a fundamentarse. Y esa respuesta se halla en el principio del capítulo.
Pablo, preocupación de Pablo por los colosenses. Él dice, porque quiero que sepan que con gran lucha tengo, qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden. Ahora, riquezas que proceden ¿de dónde? ¿De dónde? Pues mira, Pablo nos dice, todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esta plena seguridad de comprensión resulta, dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Pablo nuevamente nos responde las preguntas que no le hacemos, pero al mismo tiempo acá no las hacemos. Mira, él dice, es decir, este misterio, Cristo, Señor, aleluya, en quien están escondidos, aleluya, todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. En la teología se entiende que toda ciencia, todo conocimiento, todo como nosotros juzgamos la realidad, cómo nosotros juzgamos nuestro espacio, cómo nosotros juzgamos el cosmos, debe entonces estar filtrado por una cosmología cristiana, una cosmología bíblica. Y aquí en Colosenses capítulo 2 versículo número 3 nos están diciendo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento. Pablo te está diciendo, usted quiere ser arraigado, entonces usted tiene que ir a la fuente de todo conocimiento, a la fuente de toda sabiduría, a la fuente de todo saber, que no se halla en la filosofía, en las matemáticas o en la astrología, se halla en el verbo, en el misterio del Dios Todopoderoso, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gloria? Cristo Jesús, nuestro Señor. Llevo unos días estudiando Tito. Y Tito es de esas cartas, como ya le mencioné, que poco se habla, poco se aborda, poco se predica, poco se estudia, tal vez, o al menos en mi entorno eclesiástico, son de las que poco se habla. Y yo quiero fundamentar esta palabra en Tito 1, específicamente ese versículo 1. Toda la prédica va a ser del versículo 1. Y yo quiero comentarte mucho algo, y es que hay personas de las que se habla, como ya mencioné, mucho. Y Tito es esta extraña ocasión. Usualmente cuando pensamos en Pablo, llega automáticamente a nuestra mente Timoteo. Y si no es Timoteo, Bernabé. Pero Tito, ¿quién es Tito? Tito es de esas cartas que no se lee. Tito fue un obispo, siervo de Dios y colega cercano del apóstol de los gentiles. Stephen Miller decía y describe como el conejillo de Indias de los gentiles. El gentil conejillo de Indias lo describe Miller. ¿Por qué? Pues bueno, él decía que Tito era el prototipo de un cristiano que no obedecía a las tradiciones judaicas. Tito era un prototipo de un cristiano que no se acomodaba al pensamiento religioso. Tito era ese tipo de cristiano que no se ajustaba a la filosofía del momento, a las creencias del momento. Él no era un cristiano y ya, él era un cristiano que servía, un cristiano. Miller decía, qué lástima que se hable tan poco de Tito. Sí, Timoteo, oh, gran hijo en la fe. Pero ¿y Tito? Timoteo, sí, excelente, fuerza, te aviva el don del Dios que está en ti. Excelente, pero ¿y Tito? ¿Y Tito? ¿Amén o qué? Amén. Tito. Bendito. Era un creyente gentil vocal en el ministerio. En los primeros tiempos de la iglesia, la mayoría de los creyentes era judío. Y yo quiero que nosotros asimilemos esto. Porque ser un creyente gentil en un tiempo donde la mayoría eran creyentes judíos era prácticamente nadar contra todos estos pensamientos que querían establecer al cristianismo, todos los estándares judaicos, judíos.
Y tenemos a Tito que se levanta como un Pablo y dice, no. Ya esto no es por ley, es por gracia. Y mientras la mayoría de los creyentes eran judíos, ahí tenemos a un Tito que se levanta como vocal de una comunidad que iba creciendo. Cuando se iban sumando los creyentes judíos, gentiles, los religiosos de la época, empezaron a debatir si estos gentiles debían guardar ciertos estándares de los judíos, si debían circuncidarse el sábado, si toda esta cuestión, y empezaron a cuestionarse, a debatir entre ellos mismos. Y mientras todo esto ocurría, hay un Pablo, apóstol de los gentiles, que se levanta y dice, no es necesario. Ahora, ¿por qué es considerado el conejillo de India? Pues bueno, cuando esto ocurre, la palabra registra que se reúnen en Jerusalén. Y para ayudarlo a fundamentar el argumento, Tito acude a Jerusalén. ¿Usted sabe qué es eso? Meterse al centro de la fe judía, un gentil, para argumentar que en Cristo no hace falta circuncisión de carne, sino de espíritu y de corazón. Está dispuesto a meterse a la boca del conflicto, al centro, al epicentro donde todo está ocurriendo. Un cristiano no de orillita, un cristiano vocal dispuesto a argumentar en pos de aquello que es verdad. Al igual que Timoteo, Pablo tiene una gran confianza en Tito. ¿Qué tanta confianza Pablo le tenía a Tito? ¿Qué tanta confianza? Bueno, usted dirá, bueno, Tito apenas aparece en la carta que lleva su nombre hacia él, la carta hacia Tito. Pues te diré que no. Tito transmitió las cartas de Pablo a las iglesias confundidas y también ayudó a amonestar y corregir aquellas iglesias donde Pablo no podía estar. Cuando Pablo no podía estar, Pablo mandaba a Tito. Bueno, era uno de los varios. Pablo mandaba a Tito. ¿Recuerdan Corintios? ¿Han leído Corintios? Corintios está on fire. Corintios tiene una guerra teológica poderosa. Un desastre pasa en Corintios. Fornicación. Pero oye, a mí me gusta mucho Corintios, a pesar de todo. Corintios está teniendo muchas experiencias espirituales. Pablo tiene que orientarlos y les dice, mira, yo necesito que ustedes vayan en orden, que profeticen en orden, que hablen en orden, que todo lo hagan en orden. Mientras todas estas manifestaciones ocurren en el mismo lugar donde la manifestación del Espíritu está ocurriendo, es el mismo lugar donde hay una iglesia que está dudando de principios teológicos. En el capítulo 15 de Primera de Corintios se nos registra que Pablo está confrontando a una iglesia que está cuestionando, está dudando de la resurrección de Cristo. Y Pablo les dice, cójalo suave. Está bueno que brinquemos. Está bueno que dancemos. Está bueno que hablemos otras lenguas. Está bueno que caigamos postrados llorando. Está bueno que caigamos en descanso. Está bueno todo esto. Y estamos pidiendo, sí, Señor, tráenos un avivamiento. Y estamos buscando un avivamiento de manifestación de espíritu. Y eso está excelente. Pero yo quiero comentarte algo que es más pertinente. La iglesia de hoy lo que necesita es un avivamiento en la palabra. La iglesia de hoy lo que necesita es un avivamiento teológico. Porque llega cualquier profeta a decirte, no sal a pastorear, no sal a la misión, no sal a liderar, no cásate con fulano de tal. Y por la falta de conocimiento bíblico estamos claudicando. Ante el conflicto de Corintios, no estamos hablando de una iglesia que está en las papas, como uno dice. Estamos hablando de una iglesia que tiene conflicto. La segunda carta de Corintios, ¿usted sabe quién la lleva? Tito. Pablo confía en Tito. Pablo confía en Tito. Cuando llegamos a su carta, vemos que ahora Tito servía como un pastor en una isla al sur de Grecia.
llamada Creta. Y dice: Tito, eres un verdadero hijo en la fe que nos es en común. Lo mismo que le dice a Timoteo. Pablo confía en su hijo y por ello está seguro de que lo puede dejar allí en Creta. Verso 5 del capítulo 1 nos dice que Pablo lo deja para unas funciones determinadas, claras. Él dice: para que ordene y designes. Para que ordene y designe. Aún más, cuando tú ordenas y designas, versos más abajo, Pablo le dice: mira, cuando tú vayas a ordenar y designar, va a ser necesario que confronte. Y oiga, a veces creemos que esto es livianito y toda esta cuestión, pero Pablo es difícil, Pablo es fuerte. Y él dice: tápales la boca. Tápales la boca. Tito es una carta que se conoce como una pastoral. ¿Amén o qué? Ah, no se me duerma. ¿Amén o qué? Amén. Tito es una de esas cartas que se consideran pastorales, dirigidas al siervo de Dios que está en la iglesia. Y a mí, entre varias de estas cartas, esta es una de ellas, y buscaba estas cartas, este tipo de cartas, buscaba animar y reforzar la enseñanza en los líderes eclesiásticos. La carta tiene apenas 3 capítulos. Está entre las más cortas, hay más cortas, pero está entre las más cortas. Sin embargo, a pesar de que es de las más cortas, tiene uno de los saludos más largos. Es un contraste que me gusta. 3 capítulos y Pablo invierte mucho tiempo en un saludo. En el saludo, según David Ducey, no es Ducey, es Dockery, es que mi inglés bendito. David Dockery, él dice que en el saludo se encuentra un resumen de lo que estamos próximos a leer. Por ende, yo quiero que en esta prédica nos centremos únicamente en el saludo de Pablo. Deseo hacer énfasis, disculpe, en la relación tan cercana de Pablo y Tito, porque si Pablo confía en es porque aprendió bien, ha aprendido con un buen ejemplo. Si esto es así, hasta el saludo debe transmitirle algo a este pupilo. Y en esta, ¿qué hora es? Mañana. En esta mañana, yo quiero que contestemos unas preguntas claves para esta prédica. Yo quiero que contestemos: ¿qué implica servirle a Dios? ¿Qué implica para tu vida y para la mía servirle a Dios? ¿Qué conlleva esto? ¿A qué debo renunciar para servirle? Empecemos. Desmenucemos el texto. Verso 1, quédese conmigo. La parte A del texto. La parte A del texto viene siendo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Parte A. Qué lindo es Dios. Yo estaba en mi casa y yo estudiaba esto. Y yo salía del cuarto, yo brincando, corriendo, y donde mi pastora, que es mi madre. Y yo: mami, esto está bueno, mami, me gusta. Tengo a mi novia loca de tanto que le tengo yo con esto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Nosotros debemos examinar esta primera declaración. Pablo asevera con esto unos asuntos bastante importantes. Él dice: si soy siervo y apóstol, no es por mí, es por Dios. Y eso tiene algo feo. Ahora es que ya este viento me está a mí como que ya me está quitando la comunión, amado. ¿Tiene algo por ahí? No sé si lo tiene al lado allá. O si no, echamos para acá esto. Ok, perfecto. Yo creo. Entonces, no, está bien, no hay problema. Vamos a ver si controlamos. Oiga, cuando Pablo dice: soy siervo de Dios y apóstol, él resalta, y en los versos vemos: siervo ¿de quién? De Dios. Apóstol ¿de quién? Jesucristo. Porque dicho llamado no lo emitió él sobre su vida,
sino que el cielo se pronunció sobre la vida de Pablo. Y cuando el cielo se pronuncia, lo mejor que puede decir Pablo es heme aquí. Oiga, hay algo importante en esto, y es que muchos emiten su autollamado, pero Pablo quiere resaltarle a Tito: cuando yo acudo al llamado, no es por mis méritos, no es por quien yo soy, es porque el cielo se ha pronunciado y yo simplemente he respondido. Pablo encierra la validez de su ministerio no en el Pablo del principio del texto. Él encierra la validez de su ministerio en que es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. No es su nombre, no es Pablo. Es que si yo soy siervo, es de Dios. Es que si yo soy apóstol, es de Jesucristo. No es Kenneth Santiago, es que soy siervo del Altísimo. No son los pastores fulano de tal, no, es que son llamados por Dios. Y no se nos puede olvidar eso. Y Tito lo tiene que tener re claro, porque Tito no es que seas el gran siervo de Dios, Tito decreta, es que seas Pablo, lo más pequeño, siervo de Dios, es Dios. Aleluya. Y apóstol de Jesucristo. En sí mismo, estas palabras aportan a la comprensión ministerial que Pablo tiene. Mencioné que estas son cartas pastorales. Yo quiero que examinemos y comprendamos lo que para Pablo significa ser llamado, lo que para Pablo significa servir. Una examinación del pensamiento paulino. Empecemos. Dije Pablo, sigamos. Siervo de Dios. Detenemos. Siervo en griego, doulos. Él decía, yo doulos del Theos. Te diré más, en las cartas paulinas, donde único Pablo dice que es siervo, que es doulos del Theos, es en Tito. En todas las demás, él siempre dice, soy doulos del Señor Jesucristo, de Cristo el Señor, de Jesucristo, siempre menciona al Señor Jesucristo. Ahora, en Tito, él hace un switch y él dice, yo soy doulos del Theos. ¡Ay, qué lindo, Dios! ¡Aleluya! Cuando él decreta, yo soy doulos, yo soy esclavo. Y para comprender aún más esto, es que Dios es tan brutal. Él dice, la palabra doulo en el Nuevo Testamento tiene una comprensión ministerial poderosa. De hecho, cuando alguien se identificaba como doulo, estaba diciendo, no, es que ya no me ciño yo, ya no es lo que yo busqué, ya no es mi opinión, ya no es lo que yo quiero, ya no es mis metas, ya no es mi sueño, ya no es mi palabra, ya no es, mira, todo lo haré porque ya no soy yo, Cristo vive en mí. Ahora todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nueva, camino diferente, pienso diferente, hablo diferente, predico diferente. Yo doulos. Y en el Nuevo Testamento se entiende que un doulos es el llamado más digno que alguien puede recibir. Para la iglesia, para nosotros la iglesia, lo más relevante que nosotros tenemos que ponerle en balanza no es tanto el apóstol, que sí tiene su respeto, sí tiene su mérito, no estoy desmeritándolo. Sin embargo, a lo que primero tenemos que examinar es si esa persona es doulo, si esa persona es siervo, si esa persona es sierva. Alma mía. Porque en las iglesias del Nuevo Testamento, antes que todo, necesitamos ser siervos, esclavos del maestro. Hay algo relevante en esta aseveración, y es que doulo se considera como aquel llamado más digno. Ojo, cuando servimos debemos considerar este aspecto. ¿Por qué? Porque hay quienes se vuelven predicadores, apóstoles, misioneros, enviados, líderes, se vuelven todos estos nombres, pero en el transcurso se olvidan de ser siervos. Se han vuelto predicadores, pero se olvidan de que no se ciñen ellos. Se han vuelto pastores, pero se olvidan que no es su palabra, no es su mensaje.
Ya no son ellos, es Cristo. No podemos olvidarlo. Quien olvida ser doulo, crea para sí un ministerio donde todos le servirán y él no le servirá a nadie. Quien olvida ser doulo no está preparado para el ministerio pleno en el Señor. Quien olvida servirle a su iglesia no está preparado para salir a predicar. Quien se olvida de servirle a sus pastores no está apto para ir a las naciones. Quien se olvida de su comunidad, quien se olvida de Jerusalén, no puede ir hasta los confines de la tierra, porque antes que cualquier otro título, primero soy doulos en la casa. Si usted se quiere arraigar, usted se quiere arraigar, chévere, perfecto, todo correcto, yo que me alegro. Si usted se quiere arraigar, arraíguese a la palabra. Y cuando usted lea la palabra, se dará cuenta que va a tener que empezar a renunciar a todos estos pensamientos que este mundo nos ha propuesto. Y nos vestimos de humildad. No, yo quiero ser el gran siervo de Dios, llenar el choliseo. Quiero ser el gran rapero cristiano. Quiero ser el gran predicador. Quiero ser el gran misionero. Nos vestimos de humildad y se nos olvidó que así como el maestro le lava los pies a aquel que lo iba a negar, de la misma manera tenemos que servirle a la iglesia. No podemos jactarnos que somos siervos de Dios cuando no servimos en la iglesia. ¿Amén o qué? No se me enoje, yo le amo. Yo no los conozco, tranquilitos. El ministerio saludable es aquel que se compromete, en el caso de Pablo, con el apostolado, pero sin olvidar que en el sentido más íntimo soy un siervo. Tito, aprende Tito. El ministerio, el llamamiento consiste en primera instancia, volverte siervo del maestro. Cuando Pablo dice doulos, cambia de Jesucristo al teos. Teos, cuando se entiende la comprensión griega de qué se está diciendo con teos, él está diciendo un teos. El teos es el Dios Todopoderoso, claramente, pero hay dos palabras que me gustan mucho que la cultura griega utiliza, y es que el teos para ellos es el que crea todo, y no solamente crea todo, es el dueño en sí mismo de todo. No hay mayor autoridad que esa. No hay nadie por encima que eso. ¿Quién podrá? Dígame usted, ¿quién podrá? ¿Quién podrá irse por encima? Aleluya. Pablo te está diciendo, Tito, si te vuelves siervo, entiende que eres siervo de aquel que lo crea todo, que lo domina todo, que lo sustenta todo, que es dueño en sí mismo de todo. Esto implica algo, Tito. Si Dios lo creó todo, si Dios lo sustenta todo, si Dios es dueño de todo, entonces si tú eres siervo de ese teo, tú tendrás que dar cuentas por todo. Eso está brutal, hermano. Porque si Dios es dueño de absolutamente todo, es dueño de la iglesia, yo como siervo de Dios tendré que darle cuenta a Él de lo que hice en la iglesia y más allá de lo que no hice. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Disfrútese la palabra, mira. No hay prisa. Yo soy de Dorado, relájese. Bueno, ustedes son de Fajardo, ¿verdad? ¿A cuánto están? ¿Cómo? ¿A cuánto están de Fajardo? Ah, está bien. Bueno, estamos en lo mismo, está bien, estamos en lo mismo.
Más o menos lo mismo. Oiga, vamos a brincar, seguimos, porque si no tenemos en siervo toda la... Dije Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Está un fallo el pianista. Oiga, apóstol, apóstolos, es igual al encargado y enviado. Y notemos cómo la palabra en sí misma es un círculo que redunda y reconfirma lo que ella está diciendo. Él dice apostolo, un encargado, un enviado. Y el término apostolo no significa únicamente enviado como usualmente se dice. Es más allá, tiene un énfasis en el hecho de que su autoridad no es el título, sino de dónde proviene el llamado. Su autoridad no radica en que yo soy enviado, radica en el enviador. Por eso cuando él dice apóstol, la palabra redunda. Gloria a Dios, aleluya, mi Dios. Ahora, él continúa y dice apóstolos de Iesos. Y Iesos se traduce como Jesucristo. Y en el término más íntimo hace una referencia y significa Iesos, Yahweh salva. Yahweh es la salvación. Y esta segunda expresión resalta una funcionalidad concreta, una funcionalidad directa. Eres siervo, ok, eres siervo, perfecto, te volviste, eso es lo primero. Ahora tú vas a hacer esto. Apóstol habla de una funcionalidad. Cuando Pablo decía yo soy apóstolo, se entendía que era un enviado, pero tiene un impacto mayor en la autoridad otorgada en el enviador. Ahora, este enviador que Pablo menciona es el Iseos. Mi griego no es tan bueno. Y esos. Por ello, hay una clara diferencia en un enviado por el gobierno y un enviado por el Señor. La autoridad ministerial, nuevamente remarcada en aquel que lo envía. Lo que debería importar no es el renombre de la persona, no es el cargo de la persona. Lo que debe importarle a la iglesia es si es llamado por Dios o no lo es. Ay, Dios. Gloria a Dios. Tranquilito, tranquilita. Cógelo easy. Soy apóstol de Jesucristo, del Yahweh salva. Y necesito hacer un alto aquí, porque la única palabra Iesos trae una comprensión teológica significativa. Pablo nos hace entender entonces que para servirle nos volvemos doulos y apóstoles, pero este ministerio debe estar bajo un buen fundamento bíblico. Y eso nos lo dice únicamente la palabra Iesos. El ministerio y tu servicio serán de edificación cuando la base de todo lo que hagas para el Señor sea la Biblia. Sea la Biblia. Y no sean tus intereses ni las ganancias deshonestas que menciona Pablo en Tito mismo. Pablo en este punto hace una aseveración más adelante y habla de la sana doctrina, de aquellos que han hablado y han trastornado a la familia. Pablo le está diciendo a Tito, tú te haces siervo, te haces apóstol, no de cualquiera, de el Yahweh salva, de Jesucristo. Y yo quiero que tú entiendas la magnitud de esto, Tito. Porque la aseveración y asignarle a Jesús el Iesos, el Yahweh salva, es la afirmación teológica de creer y hacerle y transmitirle a Tito que en Jesús está la plenitud del Dios invisible. En Jesús está la plenitud de Yahweh del Antiguo Testamento. En Jesús está el yo soy que se le reveló a todo el pueblo. En Jesús, en Cristo, por Cristo, de Cristo, para Cristo.
necesitas una buena base. Te he comentado ¿qué debo hacer para servirle a Dios? Era la pregunta, ¿verdad? Pues te he dicho que necesitas volverte siervo y necesitas volverte un apóstol, siervo apóstol, con buena base bíblica. Debes encontrar tu funcionalidad. ¿Amén o qué? Ya estamos cerrando. Si soy siervo y soy apóstol, si ya sé cómo servirle, digamos, de una manera u otra, Pablo no lo deja ahí. ¿A quién le sirvo? ¿A quién voy? Verso 1, parte B. Terminamos y apóstol de Jesucristo. Continuamos para terminar el texto. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según ¿qué? La piedad. Pablo con esta clausura le está diciendo: eres siervo y apóstol, eres siervo y pastor, eres siervo y ministro, chévere, eres siervo y líder. Te lo debes a Dios, a su mensaje. Y no solamente a Dios y a su mensaje, te le debes a la iglesia. Eso es muy comprometedor, porque hay muchas personas dentro de la iglesia y a todas ellas debes estar dispuesto a servirte. Yo le doy cuenta a Dios, dice mucha gente. Bueno, sí, le darás cuenta a Dios, pero si eres siervo y apóstol y predicador, también te le debes a la iglesia. Esto cuesta, porque en la iglesia tienes toda clase de personas, toda clase de temperamento, toda clase de caracteres, toda clase de situaciones, pero a todos ellos Pablo le dice a Tito más adelante: tienes que serles de ejemplo. El servirle a Dios está también orientado a servirle a los escogidos, a sus escogidos, conforme a la fe de los escogidos de Dios, a su escogido. Siervo y apóstol, en otras versiones se utiliza y enviado a los escogidos. Enviado conforme a la fe. No yo, su iglesia. No yo, su deidad. No yo, su mensaje. Cuando Pablo dice, él resume el ministerio y tu servicio, lo que tú harás para que estés arraigado. Él resume el siervo y el ministerio en un conforme. Conforme. Y conforme, del griego cara, es una preposición interesante por parte del apóstol del griego. Cara significa de un plano superior a uno inferior. En una frase, un teólogo decía que cara es esto, aquello a lo que todo se resume. Pablo te está diciendo: si tú eres siervo y apóstol, yo te diré tu cara. Si tú eres siervo y apóstol, todo esto, aquello a lo que hace, se resume en tu labor hacia los, alma mía, hacia los escogidos de Dios y a la comprensión de la palabra. ¿Sabe? Cara es la palabra perfecta para terminar este mensaje. Es perfecta, porque ya aquí Pablo lo encierra. Santo tú eres, mi Dios. Tu servicio a Dios, servirle a Dios, se conforme en esto. Aleluya. Tu servicio al maestro se resume en esto. ¿En qué se conforma todo? El servir, el doulo y apostolo
el cara de un plano superior. Desde los cielos fui llamado a un plano inferior para en la tierra servirle a los escogidos y serle fiel al mensaje. Cara es la base de la iglesia. Cara es la base de tu fe. Cara es la base de tu ministerio. Cara es la base de tu servicio a Dios. Y cuando tú empieces a servirle a otras cosas y no conforme al cara que Pablo le dice a Tito, ya estaremos por ganancias deshonestas. Póngase en pie. Quiero compartirles un pequeño testimonio. Por muchos años gocé de buena salud. Por muchos años no tuve mayor complicaciones que un catarrito, que un dengue y todo lo demás. Por muchos años. Hace aproximadamente, voy a redondearlo a 3 años, me diagnosticaron con diabetes. Y yo dije, bueno Dios, de hecho este cablecito que usted ve aquí es mi páncreas. Cuando me diagnostican con diabetes, a mí me confrontó bien fuerte. Porque yo le digo, Señor, pero es que yo te he servido. Señor, es que en mi concilio te he servido como líder por tantos años. Señor, pero que es que te he predicado, maestro, pero es que he ido a mi comunidad, en mi iglesia local, he procurado aprender de tu palabra para enseñarle a otros, mi Dios. Y ahora tengo una enfermedad que no cura. Y ahora tengo una enfermedad que no cura. Y de vez en cuando me dan los bajoncitos de 30. De vez en cuando me llega a 400. Mantengo la dieta, mantengo el ejercicio y todo lo demás. Está excelente. Pero esto es un descontrol, esto mi hermano, la diabetes, esto es... Y yo dije en aquel momento, vamos a orar. Vamos a orar. Se levantaron en campaña. Y yo dije, bueno, si soy diabético, que al menos sea tipo 2. Que al menos sea tipo 2, que con unas pastillitas y es reversible según algunos estudios. Y yo dije, vamos, por favor, tipo 2, Señor. Recuerdo que empecé a ir a las iglesias se iban enterando del diagnóstico porque eran allegados al ministerio de la familia y empezaban a decirme, no aceptes esa palabra, no aceptes eso que te dice el médico. Y yo en mi mente, no, es que yo sé que lo hacían de buena gana. Yo sé que lo hacían de buena intención y yo lo sé. Pero en lo más íntimo de mí, yo me estremecía y yo decía, pero ¿cómo es que no lo puedo aceptar? Hay documentos que certifican. No mengue tu fe. No seas incrédulo. ¿Cómo que incrédulo? He permanecido, aquí estoy. Podría estar en mi casa llorando. No puedo comer pizza como antes. Y yo me fui en oración. Y el Señor me confronta. Y me habla. Y me ministra y me dice, ¿estás dispuesto a servirme así? Si yo te sano, me darás gloria. Yo, amén, Señor. Pero ¿y si no lo hago? Si te mantengo en esta circunstancia, ¿estarías dispuesto aún así a darme gloria y regocijarte en mí y decirle a los 4 vientos que aún así tú sanas, que aún así yo restauro, que aún así yo soy bueno, que aún así yo soy fiel? Yo quiero compartirte algo en esta hora. Servirle a Dios conlleva en muchas ocasiones padecer. No en muchas ocasiones. Siempre conllevará padecer por el evangelio. Padecer con enfermedades, padecer con persecución, padecer con dificultades en la familia, padecer con la duda, padecer con un montón de cosas. Va a conllevar padecer. Pero hoy Dios nos confronta y nos dice, cara, conforme a qué servirá, conforme a quién servirá, quién fue el que te llamó, quién fue el que pronunció en los cielos a tu favor, qué vas a hacer cuando yo te llame.
Poderoso tú eres, mi Dios, te adoramos, Señor. Poderoso tú eres. Y no estoy diciendo que Dios no te pueda sanar. Dios sí lo puede hacer. Y oro a Dios para que lo haga. Pero si no lo hace, si la persecución sigue, le voy a decir algo, Puerto Rico va de mal en peor. Si continúan aprobándose políticas en contra de nuestra fe, si empiezan a continuar a perseguirnos con más fervor en redes sociales, si empiezan a hacer esto con más ganas, con más ímpetu, con amenaza, ¿aún así usted serviría al Señor? Porque si servimos cuando estamos en salud, si servimos cuando estamos chilling, eso es fácil. Quiero orar por ti. Yo estoy en un llamado, si no oramos así general, y gloria a Dios. Si tú necesitas renovar tu cara, el conforme a qué tú sirves, el conforme a qué tú te entregas, no te vayas de acá igual. No te vayas de acá igual. Renueva ese compromiso con el Señor. A regocijarte. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocíjese en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocíjese siempre. Te invito a regocijarte en el Señor, porque Dios es fiel. Inclina tu rostro entonces y ora conmigo. Dios poderoso, estamos delante de ti. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Señor, en esta hora yo sé que a cada uno de nosotros, no a todos nos llamaste predicadores, no a todos nos llamaste pastores, no a todos nos llamaste tal vez misioneros, pero sí a todos nos llamaste a ser esclavos tuyos, a ser siervos tuyos. Dios mío, en esta hora, como tú nos has llamado al servicio de tu obra, como tú nos has llamado al servicio del Evangelio, hoy venimos a ti. Y si te hemos servido por los motivos incorrectos, si te hemos servido por los motivos y los asuntos que no van acorde al cara que ahí se refleja en Tito, te pido, Dios, que así como Pablo a Tito, así tú, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y que crees convicción en esta palabra. Señor, gracias por cada hermano y hermana en la fe. Señor, te presentamos a aquellos enfermos. Señor poderoso, te pido que seas tú restaurando, obrando. Yo creo que tú sanas. Yo creo que tú restauras, Maestro. Señor, y me regocijaré cuando lo haga. Aun si no es mi sanidad, me regocijaré en la sanidad de mi hermano. Señor amado, sé tú restaurando tu iglesia, sé tú renovando tu pueblo, sé tú renovando tus líderes, sé tú renovando tus predicadores, pastores, misioneros y aquellos siervos que están en medio nuestro que próximamente tú llamarás al ministerio. Capacítanos en tu palabra, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Dios bendito, Dios todopoderoso. Gracias. Dios le bendiga, Dios le guarde.